Esto es Antena DX con Víctor Gutiérrez, programa dedicado a las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías. Hola, un gran saludo amigos de la radio. Qué bueno estar con ustedes en un nuevo Antena DX, espacio que elaboramos con mucho cariño para compartirlo con ustedes apasionados de la radio y las telecomunicaciones. Reitero mi agradecimiento por las colaboraciones y los mensajes tanto en las redes sociales como también en nuestro canal de YouTube. Los temas para hoy son los siguientes. Estrenamos nuevo segmento. Se integra al equipo de Antena DX el destacado diexista peruano César Dioses con el segmento Inca DX. Desde México nos acompaña Luis Alejandro Villabueno con un interesante reportaje. No puede faltar Joandrick Ávila con noticias sobre las telecomunicaciones en Costa Rica. Pero antes tenemos noticias y comentarios. La Unión Europea está inundando Rusia con programas de televisión rusos. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, anunció su deseo de crear una emisión de radio europea en ruso, de la misma manera que Radio Europa Libre y Radio Liberty durante la Guerra Fría. Por supuesto, por razones diplomáticas y de eficiencia, no podrían ser producidas en la Unión Europea, sino una especie de marca que odia una estructura, bajo los auspicios de la cual podrían unirse varios medios de comunicación de habla rusa y de salas de prensa que ya trabajan en el exilio. Estos proyectos, La Voz de Rusia Libre, ha recogido todo el equipo, el comité Denis Diderot, que trabaja para restablecer la libre circulación de información sin propaganda de guerra entre Europa y Rusia, ha desarrollado esta petición permitiendo que decenas de canales de televisión aseguren esta misión. La gestión del desarrollo de proyectos ha sido confiada a Reporteros Sin Fronteras. Para los principiantes, les traemos un artículo titulado Las ondas de radio y su comportamiento en el espacio. Este artículo fue escrito por Rafael Llopis. Las ondas de radio son ondas electromagnéticas. Están conformadas por una combinación de un campo electromagnético y otro magnético que se reparten la energía a partes iguales y cuyas líneas de fuerza se hallan a 90 grados entre sí en un plano perpendicular a la dirección de propagación, puesto que son de la misma naturaleza que las ondas luminosas. Pueden sufrir procesos de reflexión, difracción y refracción y se desplazan a su misma velocidad, 300.000 kilómetros por segundo. En cuanto a la propagación de las ondas de radio, podemos decir que las ondas de radio se propagan en todas las direcciones desde una antena emisora, bien por la propia superficie de la Tierra, onda de superficie, o a través de la atmósfera, onda de espacio. En las bandas de baja y muy bajas frecuencias, la onda de superficie se puede propagar a varios cientos de kilómetros. A medida que las frecuencias de trabajo se elevan, también lo hacen las pérdidas de tierra,
llegando a ser tan grandes que la onda de superficie puede escasamente cubrir los 100 kilómetros. La propagación en las demás bandas es por onda especial. El índice de referencia de la atmósfera es un factor muy importante en cuanto a la propagación de las ondas de radio, especialmente en las comunicaciones que se efectúan sobre los 70 MHz. En frecuencias más altas, la absorción de la atmósfera limita el alcance, pero con el uso de antenas dirigidas de alta ganancia se logra el uso práctico de tales frecuencias. A la distancia mayor de 200 kilómetros y en frecuencias comprendidas entre los 3 y 30 MHz, la propagación depende básicamente de la reflexión de la onda en la ionosfera. Es este un espacio de la atmósfera de la Tierra comprendido entre los 50 y los 500 kilómetros, en el que el aire está ionizado por la acción de la luz ultravioleta procedente del Sol, manteniéndose así por un proceso desconocido. Esta ionización está estratificada mediante capas semipermanentes llamadas capas E y F. La capa F se divide en dos. La más alta, designada como capa 2, es la más importante para la comunicación en alta frecuencia. A la larga distancia se producen variaciones tanto en su altitud entre los 200 y 400 kilómetros, como en su densidad de ionización durante el día. Sufre además los efectos de las estaciones del año, como asimismo aquellos del ciclo de las manchas solares. A partir de la puesta del sol, esta capa F2 se mezcla con la inferior, identificada como capa 1, generando, con la disminución de la absorción de la capa E, intensidades de campo y de ruido durante la noche, generalmente más elevadas que durante el día. La capa F1, presente a partir de la salida del Sol y cuya altura virtual oscila entre los 150 y 200 kilómetros, es la región reflectante para la propagación de las altas frecuencias. Sin embargo, las ondas que atraviesan la capa E también penetran en la capa F1 y por tanto son reflejadas por la capa F2. La capa F1 aparte una absorción adicional a tales ondas. La capa más baja normalmente útil es la capa E. A su altura media en su punto de máxima ionización es de unos 120 kilómetros, lo que corresponde al mediodía, mientras que por la noche, cuando no hay radiación solar, se halla débilmente ionizada. Se admite también la ionización de otra capa, es la designada como capa D, y su altura virtual es solo de 50 a 60 kilómetros. Es absorbente y se forma durante las horas centrales del día en los meses más calientes. Poco se sabe de ella, solo que está débilmente ionizada y permanece así mientras la atmósfera recibe radiación solar y que desaparece rápidamente cuando se pone el sol. Es la capa responsable de una elevada absorción de las frecuencias medias y altas durante las horas centrales del día. En el próximo Antena de X continuaremos hablando de este artículo titulado Las ondas de radio y su comportamiento en el espacio. La radio es un medio que recibimos de manera libre y gratuita en todas partes.
Escuchar radio por aire en tu móvil consume 5 veces menos batería que por streaming, sin consumir tus datos móviles. La radio por aire es gratis. El streaming no. Asegúrate que tu móvil puede recibir radio en frecuencia modulada. Y si no lo hace, cuando lo cambies, asegúrate que lo haga. Es una campaña de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, para impulsar la radio libre y gratuita en los teléfonos móviles. La radio va contigo siempre. Vamos a Costa Rica, donde está Joandrick Ávila Fernández, preparado con importante información sobre las telecomunicaciones en Costa Rica. La radio en Costa Rica sigue siendo un medio de comunicación relevante a pesar del auge de las plataformas de streaming. Según un estudio de Kantar y Bope Media, los costarricenses dedican en promedio 4 horas y media diarias a escuchar alguna estación de radio, con más de la mitad de los oyentes sintonizando programas entre las 6 de la mañana y el mediodía. El estudio también revela que la audiencia de radio en Costa Rica está mayormente compuesta por personas de entre 45 y 60 años, representando el 74% de los oyentes. Curiosamente, solo 1/3 de los encuestados escuchan su emisora preferida mientras conducen. Aunque la tecnología ha cambiado la forma en que consumimos medios, con un 17% de los costarricenses utilizando aplicaciones digitales en lugar de un sintonizador tradicional, la radio sigue siendo una fuente de entretenimiento y compañía para muchos. En cuanto a géneros musicales, los años 80 son los preferidos en la radio costarricense, con las emisoras que programan música de esta época teniendo más posibilidades de ganar audiencia, demostrando que la nostalgia sigue siendo un gran atractivo para los oyentes. Aunque solo el 25% de los costarricenses escuchan radio para informarse, un 44% presta atención a los comerciales radiofónicos, siendo el sector de comercio e industria el que más se anuncia en este medio. La radio en Costa Rica se reinventa constantemente, adaptándose a las nuevas tecnologías y preferencias de la audiencia. A pesar de la llegada de plataformas de streaming, sigue siendo un compañero inseparable en el día a día de los costarricenses, ofreciendo entretenimiento, información y compañía en cada emisión. La fuente de esta noticia es el diario La República. Muchísimas gracias, Joandrick. Esperamos próximas colaboraciones de tu parte. Todo comenzó con un enlace entre el que envía y el que recibe. De ahí se derivaron muchos sonidos, vocales, instrumentales, entre otros. Pero lo mejor es que activamos la imaginación. La radio, un medio de comunicación sin límites que llega hasta donde vos estés. Es momento de irnos a la historia y para esto está preparado Luis Alejandro Villabueno para hablarnos sobre una emisora cubana. Adelante, Luis. Hola, queridos amigos de La Chispa Estéreo, el primer programa diexista de Panamá, enfocado en la onda corta y el diexismo. Desde Durango, México, su reporter especial en una colaboración más, Luis Alejandro Villabueno, les trae la historia de Radio Musical Nacional, CMBF, una de las emisoras de mayor tradición en el dial habanero. Radio Musical Nacional actualmente emite en la banda de AM en la frecuencia de 590 kilociclos desde el centro transmisor de La Julia en la provincia de La Habana con un transmisor Brown Boveri de 25 kilowatts de potencia. Esta emisora fue fundada el 12 de marzo de 1933 y desde sus primeros momentos tuvo la misión de difundir la música
clásica, la música de cámara, de orquesta, a todos los oyentes de la capital cubana. En 1938, la emisora emitía con una frecuencia de 770 kilociclos, siempre en la onda media, y con una potencia de apenas 2 kilowatts. Ya decimos, en 1938, la compañía telefónica de Cuba auspiciaba las emisiones. Para este momento, el dueño era el señor Ángel Cambo, pero con la llegada de la Guerra Mundial, en 1943, la emisora es comprada por los hermanos Goar y Abel Mestre y es integrada al circuito CMQ, quizás la emisora más importante, más famosa de la historia de la radio cubana. En 1943, decimos, al ser integrada al circuito CMQ, va a ser renombrada como Radio Universal. Sus estudios se encontraban en el Cabaret Nacional, en lo que actualmente es el hotel del mismo nombre, en las calles de Prado y Colón. En este momento, el gerente de la emisora era Antonio Ruiz Azoy y su potencia es elevada hasta los 5 kilowatts en la frecuencia de 730 kilohertz de frecuencia, y además en combinación con su emisor de onda corta. Sí, Radio Musical Nacional tuvo presencia en la onda corta con el indicativo COBF en los 6040 kilociclos, banda internacional de los 49 metros. Para 1948, su director va a ser Orlando Martínez, un pianista, director de orquesta, hombre de arte, que va a ser distinguido por la Orden del Mérito Cultural de Italia. Y este pianista, Orlando Martínez González, va a ser, como no, el gran difusor de la obra de Ernesto Lecuona. Para 1968, ya con el triunfo de la revolución, Radio Musical Nacional se va a convertir en una cadena radial de cobertura nacional y va a integrar en sus emisiones gran cantidad de música culta cubana. Actualmente, Radio Musical Nacional es bien recibida aquí en México, en Centroamérica, en el Caribe, con emisiones de jazz, con emisiones, desde luego, de distintas categorías de programas culturales, y finalmente decir que sus instalaciones actualmente se encuentran en el mismo edificio que alberga Radio Habana Cuba, en la calle de Infanta número 105, en la zona conocida como La Rampa de la capital cubana. Conmigo será hasta muy pronto, y les habló Luis Alejandro Vallebueno desde México. Un abrazo, mis amigos. Reitero mi agradecimiento por contarnos estas historias sobre la Radio Musical Nacional, y vaya ese saludo para nuestros oyentes en México. Les recordamos que están sintonizando Antena BX, un espacio radial dedicado a explorar el apasionante mundo del diexismo, la radioafición, temas de internet y todo lo demás relacionado con las telecomunicaciones. Este es el primer y único programa en su género que se produce en Panamá. Antena DX se graba en los estudios de la radio La Chispa Estéreo y cuenta con la colaboración de corresponsales especializados desde diferentes países del mundo. Les recordamos también, amigos oyentes, que pueden escribirnos por correo postal a la dirección apartado postal 0857
00107, zona 14, Tortí, Panamá, Centroamérica. Nuestro correo electrónico es lachispaestereo@hotmail.com. Repetimos, lachispaestereo@hotmail.com. Nuestro horario y frecuencia en la onda corta es el siguiente. Nos pueden sintonizar los lunes en la frecuencia de los 7780 kHz a las 03 tiempo universal coordinado. De igual forma, estamos los miércoles en la frecuencia de los 9955 kHz a las 13 tiempo universal coordinado, lo que viene siendo las 9 de la mañana hora del este de los Estados Unidos. Y en la noche nos pueden sintonizar en los 9955 kHz los miércoles a las 01 UTC, lo que vendría siendo las 9 de la noche en el este de los Estados Unidos. Hola, soy Sergio Acosta y los invito a que cada semana sigan en la sintonía de Antena DX. Hola, los saluda Victoria Sepciu de mi rincón diexista de Radio Rumanía Internacional y los invito a que continúen en la sintonía de Antena DX con Víctor Gutiérrez. Como les comenté al inicio del programa, hoy estrenamos un nuevo segmento titulado Inca DX, presentado por el experimentado diexista César Dioses. Escuchemos. ¿Cómo están, amigos? Este es el Inca DX Report, el informe de X desde la tierra de los incas. Empezamos. Recordemos, todas las escuchas son entre el 1 y el 3 de marzo y las horas son UTC, Tiempo Universal Coordinado. Radio Tarma de Perú se escucha en los 4775 kHz a las 0030 UTC con música andina. WWCR en los 4840 kHz a la 1 UTC. Radio Logos desde Chasuta en Perú en los 4810 kHz se escuchó a la 1:05 UTC con música cristiana. Radio Senda Cristiana 4820 kHz se escuchó a la 1:10 UTC con una charla religiosa. Radio La Montaña en los 4940 kHz se escuchó a la 1:20 con música llanera venezolana. Radio Brasil Central en los 4985 kHz se escuchó a la 1:30 UTC con bastante interferencia del modo RTTI. Radio Progreso de Cuba en los 4765 kHz se escuchó a las 3 UTC con música popular cubana. Radio Malaysia RTM, que retransmite la señal de YFM, se escuchó en los 11.665 kHz a las 5:10 UTC. Radio Rural Coarí desde Brasil en los 5.035 kHz a las 5:20 UTC con noticias regionales. Eso es todo por hoy. Les habla su amigo César Pérez Dioses desde la ciudad de Chimbote, Puerto Pesquero en la costa norte del Perú. Cordiales 73 y le doy el pase a mi compañero Víctor Gutiérrez en La Chispa Estéreo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. Aquí estuve tomando apunte para tratar de sintonizar alguna de las emisoras que mencionaste. Te esperamos muy pronto con más. Y con esto vamos poniendo punto final al programa de hoy. Nos escuchamos muy pronto en otra Antena de X. A todos, que la pasen bonito,